Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Doctor Medina, bienvenido. ¿Cómo piensa que va a quedar Alianza País después de esta operación donde se va a conocer? Es una operación política muy complicada, en donde se va a conocer un sinnúmero de posiciones e intereses. Entonces, el señor presidente Moreno también se hará el que silba hacia arriba, hacia los lados, en algunos episodios. Pero él está cumpliendo con lo que le comprometió a la nación, salvo alguna cosa que usted quiera exigirle como gran ecuatoriano y entiendo que amigo de Lenin en algunos momentos de la vida política nacional. No sé, Gustavo, bienvenido, muy buenos días. Gracias, Gonzalo, por la bondadosa invitación y un placer compartir la mesa con Paulina y con Marcelo. Pienso que el país está viviendo un momento de veras complejo en su devenir histórico. Complejo y de altísima responsabilidad por parte de quienes tienen que investigar y sancionar los hechos de corrupción que en parte ya son de dominio público, pero que todavía falta otear en el horizonte para descubrir otros hechos que podrían caer dentro de esta infamante situación. Cuando usted me pregunta qué va a ocurrir particularmente con los integrantes del bloque legislativo de gobierno, me hace pensar en la lealtad política. Y las lealtades en el campo político son muy difíciles, muy complejas y de diagnóstico reservado. Y mucho más cuando ha empezado a destaparse la olla. Y eso puede tener una serie de bifurcaciones, porque no solamente se trata del caso Odebrecht, no solamente se trata del caso Petrochina que usted ha señalado, sino que tiene que hacerse una investigación del más amplio espectro, sobre todo de la contratación pública. Investigación que ya debió haber empezado hace muchos meses. Así es. Porque no hay que aguzar el entendimiento para pensar que en esos contratos hay alguien que los suscribió. Alguien, me refiero a consejos directivos o directorios, que autorizó. Alguien que emitió informes jurídicos. Favorables. Alguien que emitió informes técnicos. Y deben haber estudios, como es indispensable, estudios completos, como es indispensable, sobre todo en la construcción de la obra pública. Estudios completos que empiecen por demostrar la necesidad de la obra, que pasen por la determinación de las especificaciones técnicas, pero sobre todo deben haber precios referenciales
que guían naturalmente la contratación, cualquiera que sea la modalidad, y mucho más si esas contrataciones se han hecho bajo el régimen de emergencia, que lamentablemente, antes que ser la excepción, y una excepción muy excepcional, permítaseme la redundancia para enfatizar, porque no creo que la regla pueda convertirse en excepción o la excepción, más bien en la regla. Me refiero a la serie de declaraciones de situaciones de emergencia para facilitar la contratación directa. Pero no obstante esto, tienen que haber ciertas previsiones precisamente para que los contratos administrativos, es decir, los contratos que se celebran en los diferentes sectores de la administración pública, puedan salvaguardar el interés nacional. De suerte que había y todavía existe un amplio espectro de investigación que no requería, a mi juicio, de la entrega de la lista de Odebrecht. Lista de Odebrecht, desde luego, que ansiamos los ecuatorianos conocerlo con integridad, en toda su dimensión, porque eso, no obstante que va a provenir de una empresa que está cuestionada, no puede dejar de tener la importancia necesaria, sobre todo, como ha señalado usted, se trata de asuntos que tienen que ver con la moral pública. Todo lo que nosotros hemos anticipado se ha cumplido. Y luchadores infatigables hemos sido, y quiero agradecerles por esa cooperación que por coincidencia esta mañana ustedes han contribuido a este permanente clamor por el esclarecimiento del bandolerismo que ha primado en momentos difíciles, en un terreno, en una explanada llena de ambiciones y que han cometido hechos que dejo en la imaginación para la asociación de ideas que factura esta mañana la gente. Bueno, pues Odebrecht pone al correísmo patas arriba, dice José Hernández. Va a haber ahí una pelea interna, un esclarecimiento interno. Yo no fui, yo apenas hice esto otro. Y dicen que este momento en la bancada nomás y hay 2 decenas de gente que no quiere estar, ya dependiendo del actor fundamental que ha dado en llamarse correísmo y que refiere al liderazgo del señor presidente, del expresidente Correa. Y ahí cae el ex vicepresidente Glass. ¿Cómo nota usted esa amistad entre Glass, Moreno y Correa? Doctora, bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, Gonzalo, muchas gracias por la invitación. Un saludo al doctor Melo, al doctor Medina y a todos quienes nos están escuchando. Bueno, yo quisiera ir aterrizando un poco en ciertos temas jurídicos que son los que hemos visto a través de estas acciones de autoridades de la justicia penal que parte de la población la entendemos como netamente simbólicas, como que se está dando ciertos pinitos, ciertos pasos para intentar hacer ver que hay la voluntad estatal de llegar a descubrir qué es lo que ha ocurrido en estas tramas de corrupción. Sin embargo, quisiera para esto primero centrarnos en un contexto global. Cualquier persona, sin necesidad de que sea abogado, puede investigar cómo ha sido el modus operandi de Odebrecht, especialmente a partir del año 2007, en que al parecer para lograr adjudicarse obras, lo que tenía era que coimar a funcionarios públicos. Si usted ve lo que ha pasado
en Colombia, en Brasil, en Panamá, en general en Latinoamérica, en la Argentina también no ha estado exenta, el modus operandi de esta empresa era hablar con altas autoridades. No hablaba con funcionarios de segunda, tercera, sino que hablaba con las personas que al fin de cuentas tenían poder de decisión. ¿Poder de decisión de qué? De que se le otorgue el contrato. Y para eso podía haber 1001 mecanismos, por ejemplo, gestar una contratación de emergencia o flexibilizar los requisitos que tenía que cumplir la empresa para garantizar una buena obra pública. Pues qué curioso, mire usted, el modus operandi de Odebrecht, que se repite con un esquema similar en Latinoamérica, al parecer en el Ecuador no, el Ecuador rompe ese camino delictivo y corruptor, porque en Ecuador, especialmente, y me quiero centrar en la figura en donde le están procesando al tío del vicepresidente, ha habido meras asociaciones ilícitas, nos hablan de este delito. Asociación ilícita, que si yo me remito a la norma ecuatoriana, no sé por qué la aplicaron, porque basta con leer el artículo de nuestro Código Orgánico Integral Penal, saber que hay asociación ilícita cuando hay la unión de voluntades, es decir, dos o más personas que quieran cometer delitos, pero no cualquier delito, sino delitos sancionados con pena de privación de libertad de menos de 5 años. ¿Eso qué quiere decir? Delitos leves. Y toda esta trama de corrupción que subyace en este modus operandi de Odebrecht no son delitos menores. Vamos desde un claro abuso de fondos públicos, concusiones porque se ha pedido dinero, cohechos porque se ha recibido las coimas, enriquecimientos no justificados, y derivamos en un delito bastante grave que es el lavado de activos, porque ha habido gran cantidad de conductas que lo que han confluido es para intentar dar apariencia de licitud a estas conductas delictivas. ¿De qué asociación ilícita me hablan? Si ni por la descripción del código calza. Adicionalmente, si ya aparece la figura de una persona que ha estado dentro de estos negocios con la empresa y de quien dicen que utilizó la figura del parentesco para cobrar un 1% de los contratos, bueno, pues entonces, ¿por qué no va a Fiscalía también a indagar quién era la persona que decidía que los contratos se otorguen? ¿Y por qué la figura de este tío o quien sea estaba inmerso en estas conversaciones? Insisto, el hecho de que se pida rendir cuentas o que la cabeza, por ejemplo, en ese entonces de los sectores estratégicos, vaya y rinde una versión ante Fiscalía, no quiere decir que le están culpando de algo, sino que necesitan más insumos informativos. Pero en el Ecuador, inclusive eso, al parecer tampoco procede. Aquí, al inicio de la entrevista de la mañana de hoy, ya se hizo notar que la doctora Doris Solís ha dejado en claro que el señor vicepresidente no tiene nada que ver, que él no está siendo indagado, y lo dicen enfáticamente, y sin ser autoridad de justicia todavía. Disculpa. De tal manera que sí hay que medir un poco las palabras para que al menos tenga concordancia con lo que nos están diciendo los órganos de investigación y de acusación que se está poniendo en marcha. Eso primero, ¿no? La connotación de cómo operaba Odebrecht en Latinoamérica con las altas esferas de decisión de los países, pero que en el Ecuador al parecer solo estaba un familiar que también sí sería bueno que así tenga su arresto domiciliario, del cual también ya me voy a referir, suministra la información de quién le dijo que participe de las contrataciones, quién le permite inmiscuirse a ese particular, al señor Rivera, en los negocios en los cuales se va a pagar con dinero de los ecuatorianos. Si usted se da cuenta, esta pregunta no nos la hacemos abogados, jueces, fiscales, se la hace el ecuatoriano común. Porque aquí, ¿de qué estamos debatiendo, querido Gonzalo y queridos oyentes?
Estamos discutiendo de un valor que es aprensible para todos los ecuatorianos y es la justicia, que es el dar a cada uno lo que le corresponde, incluido la gente que delinquió. Lo menos que esperamos es que haya consecuencias jurídicas, pero no de un modo totalmente aleatorio o sin mayor trascendencia de ver quién efectivamente tuvo el poder de decidir y adicionalmente se sepa que se delinque también por omisión. Si yo le pregunto, doctor Merlo, ¿qué tenía que hacer el presidente, director, jefe supremo de los sectores estratégicos, en este caso el actual vicepresidente? ¿Y qué tiene que hacer frente a esa realidad histórica, realidad administrativa que nadie le puede cambiar? ¿Qué tiene que hacer en este momento el señor presidente Moreno? ¿Para qué tantas vueltas? Un poco así de claro está el panorama, bien complicado desde luego, ¿no? Así es, Gonzalo. Bueno, qué gusto compartir esta mesa con Paulina, con Gustavo, y desde luego pues todos los radio y teleaudientes, porque estamos también en esa área. Yo quisiera comenzar, en primer término, adhiriéndome al 100% con las reflexiones hechas por Paulina y por Gustavo. Me adhiero al 100%. Y para no repetir, porque ya me estoy adhiriendo a las muy inteligentes reflexiones, quiero añadir una preocupación. No vaya a ser que como a nivel internacional el tema Odebrecht, que está salpicando a personajes importantísimos desde arriba, México, presidente de México, presidente de Brasil, vamos bajando, Panamá, Colombia, porque a todos los pero en Panamá ya le quitaron la plata al grupo que estaba así es, corrupto. Pero digamos, la opinión pública comienza a escuchar esas noticias, ¿no? En México, en Panamá, en Colombia se le vincula al presidente Santos, en Perú, pues Toledo, Alan García, ahí comienzan a discutir los fueros, etcétera. Bajamos a Argentina, le involucran inclusive a Macri, a Cristina Fernández, pasamos a Brasil, Lula da Silva, Dilma y Temer. Y claro, de pasada pues a Nicolás Maduro. Entonces, cuando aquí se diga en el Ecuador que por la lista de Odebrecht están, hagamos una hipótesis, están el ex vicepresidente e inclusive, hagamos una hipótesis, digan, está el presidente, etcétera, la gente va a decir, no, estos de Odebrecht y con esta forma de comprometer a todos los políticos, no hay que hacer caso. Y va a haber una gran campaña muy mediática en bajar la impresión de que aquí no ha pasado nada, porque lo mismo están diciendo que está pasando acá y en todo están defendiéndose. Hago yo esta primera reflexión, porque evidentemente tenemos que ser muy cuidadosos en evitar que la opinión pública ecuatoriana, que en este momento está muy sensible al tema de la corrupción en nuestro país, no vaya de repente a decir, no, aquí no ha pasado nada porque es un fenómeno de toda América Latina, les culpan, les exculpan, estos de Odebrecht posiblemente están mintiendo, hasta ese extremo posiblemente podríamos llegar. Bien, primera reflexión. La segunda, tenemos que evitar que cualquier proceso de estos o la forma como se está manejando se convierta de repente en una cortina de humo. Me explico. En el Ecuador, si es que le tomamos la palabra al presidente Lenín Moreno, que yo personalmente sí quiero tomarle su palabra, vamos a combatir la corrupción. Se dice creerle. Sí. Yo también. Y tenemos que además darle muestras de que tiene que cumplir con su palabra. Y lógico.
vamos a combatir la corrupción del pasado. El pasado es desde 1810, teóricamente. El presente y el futuro. No vamos a hacer filosofía de qué es presente y qué es futuro, pero para mí el presente es el régimen de Correa. Punto. El presente es el régimen de Correa, es el correísmo. Correísmo que estuvo y está. Ojo, que estuvo y está. Entonces, aquí viene el problema. Pero le puede protestar con su permiso, doctor Merlo, el expresidente Correa. Yo ya no soy. No digo, ya es otra realidad, va a decir. Me refiero al movimiento Alianza País. Ya. A eso llamo yo el correísmo. Pero ya no es presente el presidente Correa en Sí. el liderazgo, ¿o sí? No se sabe. No se sabe. Porque todavía hay tantos fanáticos que están muy ciegos aplicando este librito que tiene exactamente. Es una carta de navegación que le ha dejado a sus sucesores. Más de 100 señor páginas. Le preguntaba que si es una carta de navegación. Así es, ¿no? ¿Qué deben hacer durante los primeros 100 días? Aquí está escrito, en todas las áreas. Entonces, el tema es, cuando yo digo una cortina de humo, lo que tenemos es que tomarle la palabra al presidente Lenín Moreno y por lo mismo, esto de combatir la corrupción y establecer responsabilidades de los corruptos. Él ha dicho, caiga quien caiga, no importa quién sea. Hay que tomarlo tan en serio que eso implica que este momento no nos concentremos en las derivaciones exclusivamente del caso de Brecht, que en la cuantía es un milésimo de lo que tenemos que averiguar en este país. Son 5.000 millones. ¿Por qué digo yo es cerca un milésimo? De 5.000 millones. No, para comenzar, la lista famosa se refiere a quienes recibieron los 33.5 millones de dólares. De ahí se corrige. Para los contratos que obtuvo Odebrecht en el Ecuador y en ese documento del Departamento de Justicia, según revelaciones de Marcelo Odebrecht en Brasil. Bueno, van a gastar un poco de plata porque se van 6 legisladores a darse una vuelta por Brasil para averiguar lo mismo que está averiguando el fiscal. Sí. Y de ahí se van también a Estados Unidos, así han resuelto en la Asamblea. ¿Qué le pide concretamente que defina al señor presidente Marcelo? Dos cosas. Gustavo. Dos cosas. Vamos siendo las dos porque no tenemos tiempo. La primera, que el presidente, coherente con su declaración del 24 de mayo, de combatir a rajatabla la corrupción, disponga, tiene las atribuciones legales, que la academia, es decir, los gremios competentes, totalmente ajenos al quehacer político, determinen cuál es el valor de las obras que se han realizado en el país desde el año 2007. ¿Cuál es el valor? Claro. La academia. El valor usando toda la metodología del valor presente, etcétera, etcétera, con los precios referenciales adecuados. Y una vez que se tenga ese valor, la diferencia es el sobreprecio. La diferencia es el sobreprecio. Y en ese sobreprecio automáticamente tendría los elementos del señor fiscal para hacer todas las indagaciones de cómo se produjo ese sobreprecio. Es decir, alguien les metió en la cabeza que eso debe costar tanto y ese sobreprecio implicó que roben, usemos la palabra correcta, roben toda una serie de funcionarios intermedios, altos ministros, los que sean. Si Lenín Moreno quiere acabar con la corrupción, primera medida, así de sencillo. La academia, pues hay colegios de ingenieros, colegios profesionales, organizaciones de constructores serias que pueden hacer ese trabajo. Y lo segundo, corregir el artículo 259 del reglamento a la ley orgánica del sector público, que dice cumplimiento de servicios institucionales.
Cuando una servidora o servidor, esto incluye también a los asambleístas, se desplace a cumplir tareas oficiales, entre comillas pongo yo, en reuniones, conferencias, congresos, visitas de observación o a desempeñar actividades propias de su puesto. Solo lo último es lo que cabe, las actividades propias de su puesto. Dice, se desplace. ¿Y por qué es tan importante suspender esos paseos? Dentro o fuera del país se le reconocerá los correspondientes viáticos, subsistencias, alimentación, gastos de movilización y o transporte. Pero el contratista les da todo. Pues. Por el tiempo que dure los servicios. Si usted les prohíbe en la ley, el contratista les ofrece todo. No. Pues, desde la fecha de salida torna más cautivante hasta el retorno en razón de las tareas oficiales cumplidas. Sí. Debe eliminar todo y dejar solamente las actividades propias de su puesto. Ya. Doctor Gustavo Medina, ¿qué le pide usted al señor presidente Moreno, si es tan amable? Acometer sí. en acciones pragmáticas y urgentes ¿Cómo de carácter operativo y de carácter legislativo. Por ejemplo, darle a la Fiscalía el necesario sustento técnico para establecer la calidad de las obras construidas y con ellas su precio razonable. Acometer una reforma constitucional que restituya a la Contraloría la capacidad de que haga auditoría de gestión. Revisar las normas constitucionales relativas a esa creación artificiosa que se llama función de transparencia y control social. Acometer reformas fundamentales a la ley de contratación pública, entre ellas la sugerida por Marcelo, restituir el informe previo de Contraloría en materia técnica y financiera y de la Procuraduría en materia jurídica. Evitar que la excepción se convierta en regla. Me refiero a las declaratorias de emergencia para proscribir la contratación directa. Eso solo puede ocurrir en asuntos, en momentos de veras excepcionales, un terremoto, una guerra internacional de suerte. Simplemente acometer una reforma, estoy diciendo ejemplo, para que no se exija el factor previo de procedibilidad que se llama que la Contraloría emita previamente declaratoria de existencia de indicios de responsabilidad penal para poder perseguir delitos de peculado e enriquecimiento ilícito. Para eso no debe constituirse solo un frente, deben constituirse varios grupos de trabajo con la asistencia de las universidades. Pero no caer en la retórica. De los medios, de los gremios profesionales, precisamente para que los denunciados, que todos los recibimos con entusiasmo y esperanza, no queden en la retórica, se plasmen en realidades que los ecuatorianos queremos sentirlas. ¿Qué le pide usted al señor presidente? Yo creo que la mayoría de ecuatorianos lo que queremos es la verdad, pero una verdad pragmática. Sí queremos saber en qué estado el presidente Lenín Moreno recibió el Ecuador, que cada una de las carteras de Estado expongan, incluso hasta por curarse en sano, cómo fueron manejadas, qué tipo de contratación se dio, qué políticas incluso eran las que promulgaban y las que fueron realmente efectivas. Y hay algo que no quisiera dejar de decir. Hoy por hoy los hechos han primado y han demostrado que los valientes que denunciaron la corrupción y que fueron perseguidos, ellos han tenido la razón, mire usted. Incluso a la prensa se la tachaba de corrupta
esa prensa tachada de corrupta es la que efectivamente Usted hoy dice también... Fernando Villavicencio, por entre ejemplo. otras personas, la propia Comisión Nacional Anticorrupción, mire usted, lo tuvieron La Comisión Anticorrupción en un banquillo de que acusados. coordina Jorge Rodríguez, dice Exactamente, usted. sí, el doctor Julio César Trujillo, la doctora Isabel Robalino, el doctor Simón Espinosa, gente de ese talante, entre otros, lo pusieron en un banquillo. El propio doctor Carlos Polis ¿Y esa fue el que jueza qué propuso. dirá ahora? Vea. Esa jueza que ordenó la detención más bien de los justos. Para que usted vea. ¿Qué dirá esa jueza Ese en tipo este de momento? cosas, por Dios, tienen que ser desterradas de la ley para el crítico y el premio para el corrupto, que es lo que lamentablemente hemos podido verificar. Entonces, hablar con la verdad, ¿qué va a implicar? Desterrar ese mal uso del derecho penal. Derecho penal para el que quiero callar no está bien. El derecho penal está para los delincuentes. Y eso es lo que todos estamos expectantes para ver que efectivamente ocurra. Que ya no más tengamos que ver altas autoridades que curiosamente días antes avanzan a ponerse a buen recaudo. Porque eso es nuevamente una lectura de que una es la retórica, uno son los discursos, pero la praxis, realmente la constatación de que aquellos que le hicieron tanto daño al Ecuador, primero van a cumplir su pena y segundo lo van a reparar integralmente. Que no se olviden de eso también. Paulina Araujo, Marcelo Merlo, Gustavo Medina han honrado una vez más estos micrófonos. Señoras y señores. Yo creo en la radio.